Hadas y dragones, el arte es magia, de Ciruelo Cabral. Capítulo 4. La galería de los ancestros. La primera parte del viaje era sencilla, un camino ancho y limpio que bordeaba la orilla norte del lago lunar. En él, los Pewens se cruzaron con algunos pobladores de la zona y también con un grupo de guerreros Wincasi montados en caballos negros que pasaron con un tintineo de espadas y arreos. Kume se imaginó en silencio dónde irían. Namku, en cambio, los saludó amablemente, pero ellos no devolvieron el saludo. La familia Mapuk pronto dejó el camino y se internó en el bosque de robles montaña arriba, subiendo lentamente por atajos de ciervos. Desde la altura, Kume observó el gran lago y recordó las palabras de su amigo Kaipo al describir el mar, un magnífico infinito de agua salada, y se preguntó, ¿para qué tendrá el mar tanta agua si no se puede beber? Pero eran muchas las preguntas que estaban quedando sin respuesta en esos extraños días. La casa de Elixiana no era un lugar que recibiera visitas, ni que daba de paso a ningún sitio, ni nada. Por lo tanto, no había senderos que condujeran allí, y los Mapuks tuvieron que avanzar inventando su camino entre arbustos y ramas de árboles. Donde encontraban un barranco, lo rodeaban. Donde hallaban una pared rocosa, retrocedían. Donde los bosques eran menos espesos, agilizaban la marcha. Fue cuando Isala empezó a notar unas sombras extrañas que se ocultaban tan pronto ella creía verlas. ¿Sucede algo, hija?, preguntó a Naciel, que siempre sabía cuando a Isala le preocupaba algo. Tengo la sensación de que alguien nos sigue, dijo la niña en voz baja. Entonces se detuvieron para oír y mirar con atención a su alrededor, pero ninguno de los cuatro pudo percibir nada. Ni siquiera los guanacos dieron señales de advertir nada extraño, y los mapuks confiaban mucho en el olfato y el oído de un guanaco. Esa noche, cuando se preparaban para dormir, Isala se apartó un poco hacia un risco desde donde se veía el cielo abierto lleno de estrellas. Aferró la bolsita mágica que llevaba en el cuello y entonces invocó a las hadas. Pronto, unas luces color ámbar aparecieron en la oscuridad. «Nada temas», dijo una de las hadas. «Alguien los sigue, pero son amigas. Son dos mujeres amazonas». «¿Amazonas?», exclamó Isala, recordando todo lo que había oído sobre el mítico pueblo de mujeres guerreras. «Ellas los están protegiendo de los peligros del camino», agregó otra hada. Entonces Isala entendió todo y al mirar a su alrededor creyó ver dos figuras esbeltas que montaban guardia en la oscuridad. Podía haber sido solo su imaginación o su confianza en la palabra de las hadas. En cualquier caso, les agradeció en voz baja mientras ellas se alejaban y luego se reunió con la familia que había presenciado la escena con emoción desde la distancia. A partir de ese momento, todos se sintieron más seguros. Al tercer día de camino, llegaron a la gran máscara de piedra llamada Tolmec, y los niños corrieron a mirar a través de sus ojos. Observaron el paisaje, Kume desde un ojo e Isala desde el otro. «¡Tenías razón!», exclamó ella.
Todo se ve muy diferente desde aquí. Te lo dije. Miran cómo brillan los colores, respondió Kume. Y prepárate a ver cosas extrañísimas. Se pusieron a comparar la vista desde dentro y desde fuera de la máscara. Anaciel también se asomó a través de los ojos de Tolmec y algo le llamó la atención. ¿Qué es ese humo rojizo que sale de la tierra?, preguntó. Déjame ver. Kume buscó lo que su madre mencionaba y vio unas columnas de humo que parecían provenir de fuegos dispersos por todas las montañas, aunque desde fuera de los ojos de Tolmec no se veía nada. Es como vapor rojo. Elixiana seguramente sabrá decirnos qué es. Poco después vieron a la hechicera desde la distancia, de pie, sobre una roca, esperándolos. El viento agitaba sus ropas de un modo irreal. ¿Es ella?, preguntó Isala a su hermano. Sí, y seguramente hace mucho que nos oye avanzar por las montañas, respondió él, echando a correr hacia la Machi. La anciana los recibió con gran alegría. Puso sus 2 manos sobre la cabeza de Kume y pronunció una oración en voz baja. Luego se acercó a Isala. Bienvenida seas, hija. Y repitió el saludo de las manos y las palabras. Pero algo la sorprendió. Veo que has sido bautizada por una dama transparente. ¿Bautizada?, preguntó Isala intrigada. Sí, y por alguien muy importante. ¿Sabes quién es? La niña se quedó pensando, aunque todo le resultaba misterioso. ¿Te refieres a Arunca, la dama del agua? Arunca, sí, una querida dama con jerarquía de diosa, nada menos. Anaciel tuvo que abrazar a su hija de la emoción que la invadió. Se sentaron sobre unas piedras a la puerta de la cueva y los niños no pudieron esperar para hablarle del mensaje que les habían dado las hadas. Estaban ansiosos por saber qué era lo que la vieja Machi tenía que contarles. Mañana hablaremos de eso, dijo Elixiana. Ahora, entremos a mi casa. Kume corrió hacia la abertura entre las rocas, que era la puerta de la cueva, y desde allí llamó con señas a los demás. Disfrutaba de la oportunidad de hacer de guía. Isala, Nancú y Anaciel se encontraron con un verdadero palacio oculto en su interior, mucho más espectacular de lo que habían imaginado por el relato de Kume. En ese entorno elixiana aparecía una reina sabia y humilde. Bienvenidos a la galería de los ancestros, dijo. Este es el legado que dejaron chimalenes, amazonas, huiridilen, alihues y otras culturas del pasado. Los mapucs ocuparon una cámara ricamente decorada con grabados en las paredes que Kume no había visto en su primera visita. Allí, las voces producían un eco tan especial que Isala no pudo evitar canturrear una melodía. Si la voz de la niña produjo alguna reacción misteriosa en la cueva, nadie lo advirtió, excepto la hechicera, que quizás por eso sonrió. Después de una cena de maíz y piñones de araucaria, todos se fueron a descansar. Madre, me entristece un poco saber que ningún mapuc ha dejado su huella en esta galería, dijo Kume mirando las obras iluminadas por las antorchas.
Tal vez eso lo puedas remediar tú, le respondió Anaciel con ternura. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Elixiana comenzó a hablar. Relató los extraños sucesos que convulsionaban el Andecam en los últimos tiempos, con todo tipo de criatura de los bosques atacando a diestra y siniestra. Habló especialmente de la alarma de la tierra que su oído de machi le permitía oír y que anunciaba cataclismos. En los muchos años que llevaba viviendo en la galería de los ancestros, algo la había llevado a la conclusión que todo ese arte estaba dispuesto allí con un fin determinado. ¿Quiere decir que todas estas obras tienen otro propósito además del decorativo?, le preguntó Isala. Creo que sí. Toda esta belleza no fue puesta aquí solo para adornar una cueva perdida en las montañas. ¿Te refieres a que tiene propiedades ocultas?, preguntó Kume. Sí, unas propiedades que tienen que volver a actuar ahora. Puedo sentir la urgencia, aunque no sé cómo, admitió la machi con cierta pena. No sé muy bien cómo actúa el arte. Nosotros te ayudaremos a descubrirlo, Elixiana, dijo Kume. Un sonido lejano lo sacó de la conversación bruscamente. El bullicio venía del valle y parecía el caos que provocaban los lobos peleando por comida. Pero no fueron lobos los que vio Elixiana cuando se asomó desde un risco. ¡Waluz!, exclamó. ¡Nunca habían llegado hasta aquí! Eran criaturas con aspecto humano, aunque de comportamiento animal. Gruñían y corrían detrás de dos figuras muy ágiles que escapaban montaña abajo, saltando como ciervos jóvenes. «Y esas que van adelante son amazonas», dijo Isala. «¿Amazonas?», la anciana se sorprendió aún más. «Sí, nos han escoltado en nuestro camino hasta aquí», dijo Anaciel. «Amazonas». Elixiana parecía estar nombrando algo muy querido. «Han vuelto. Y por lo que parece, nos están protegiendo. Pues esos walús se dirigían hasta aquí y ellas lo han desviado». Kume no podía dejar de mirar a esas criaturas horrendas, imaginando qué habría pasado si hubiesen llegado hasta la cueva. Afortunadamente las amazonas lo habían impedido. Permanecieron alertas por un largo rato examinando el maravilloso paisaje, pero no volvieron a oír ni ver nada relacionados con walús ni con amazonas. Anaciel recordó lo que habían visto desde los ojos de la máscara Tolmec. «Supongo que ese humo rojo tiene relación con los desequilibrios a los que te refieres, ¿no es así?», preguntó. «Así es, querida», respondió la hechicera. «Yo también los he visto. Es muy extraño». La vieja machi se quedó en silencio, con el pensamiento muy lejos. Aunque su rostro siempre parecía tener una inquebrantable paz, en ese momento una sombra lo recorría, como una nube atravesando el cielo claro. Un largo bastón de madera oscura le servía de sostén, pero parecía tener más funciones que esa. Una gran pluma colgaba de su extremo y eso hizo pensar a Kume que podía ser un instrumento de magia. La hechicera apoyó el bastón en la tierra, pegó su oído al bastón y escuchó con atención. «La Pachamama se queja», dijo en voz baja y con los ojos cerrados. La gravedad de esas palabras hicieron que Isala se echara sobre una gran roca para apoyar su oído intentando escuchar algo. Una sonrisa
apartó la seriedad del rostro de la vieja y lo obligó a relajarse. Con voz de abuela comenzó a hablarle acerca del sutil lenguaje de la tierra. Le habló de la sabiduría del viento, de la memoria de las rocas y de los ciclos de la luna. Kume y su padre fueron a analizar las obras del interior de la cueva, con especial atención las piedras pintadas por los Wiridilen, que mostraban una sensibilidad única en la adaptación de su arte a la naturaleza. Su pintura realzaba las formas naturales de las piedras encontrando figuras. Un guanaco por aquí, un rostro humano por allá. Lo mágico era que solo estaban pintadas, pero parecían talladas. ¿Estás seguro de que estas piedras no han sido esculpidas y luego pintadas?, preguntó Nankú. Seguro, padre. Así es el arte de los Wiridilen, respondió Kume, y los llamaban petropictos. Él comprendía muy bien ese arte, pues también tenía la habilidad de ver figuras en las formas de los troncos, las nubes y de las montañas. Por ejemplo, mira esta piedra. Continuó señalando una roca cualquiera sin pintar. Parece un zorro, ¿lo ves? Esta forma parece la cabeza, aquí están las orejas y al final una gran cola. Cuando el niño recorrió la piedra con el dedo, Nankú lo pudo ver. Antes le hubiese resultado imposible. «Eres un artista Wiridilen», bromeó, aunque estaba realmente sorprendido por la capacidad de su hijo. A la hechicera le gustaba mucho hablar sobre el mágico efecto de los petropictos. Decía que quienes los veían no volvían a mirar las piedras del mismo modo y se hacían más conscientes de su entorno. También decía que para los Wiridilen el mundo era una sinfonía de formas y colores que se ordenaban con un ritmo preciso y que ellos tenían la capacidad de jugar con ese ritmo. Su percepción del mundo era diferente y eran capaces de ver belleza en todas las cosas, solía decir Elixiana. Y esto es algo que entiendo muy bien, padre, dijo Kume. Luego se sentó a copiar en su cuaderno una gran piedra en la que se representaba un dragón y una antigua hechicera. En este petropicto han aprovechado hasta las manchas blancas de la piedra, exclamó. Mira las crestas del dragón y estas líneas que se cruzan. Y el collar de la mujer. Son vetas que ya estaban en la piedra. Y en esta otra han usado esta parte muy erosionada y rugosa para pintar una máscara decorada con infinidad de detalles. ¿No es fantástico? Lo es. En realidad cuesta creer que no la hayan tallado, dijo Nankú. Mientras la magia de los petropictos lo empujaba a dibujar como si estuviera hechizado, Kume se preguntó en voz alta, ¿quedarán Wiridiles todavía? A Nankú le gustaba ver a su hijo tan entusiasmado, así que lo dejó trabajar y siguió su camino por la galería hasta encontrarse frente a una serie de pinturas en las paredes que mostraban mujeres guerreras de poderosa apariencia. Las amazonas se pintaron a sí mismas, dijo Elixiana, entrando en la cueva con Isalá y Anaciel. En estos retratos usaron tiza sobre la piedra. Por lo visto también ellas eran grandes artistas, dijo Nankú maravillado con esas pinturas hechas en tamaño real. Sí. Así lo demuestra el diseño de sus magníficas armaduras labradas en oro puro, dijo la Machi con cierto orgullo. ¿Son mujeres de carne y hueso o hadas?, preguntó Isala. Son humanas, pero están muy unidas al mundo de las hadas, pues dedican su vida a honrar al espíritu femenino en todas sus formas como guardianas de la diosa madre.
Muy a menudo, esa tarea tuvo que ser defendida con sangre, y eso las llevó a adiestrarse como guerreras. Entonces se volvieron implacables y poderosas. Eran también quienes defendían a los pueblos pacíficos de todo tipo de invasiones, ganándose afecto y respeto, aunque siempre prefirieron vivir apartadas, especialmente de los hombres. El relato de las amazonas emocionaba a Isala casi tanto como a su madre, y las dos escuchaban muy atentas mientras miraban las pinturas. En ese momento Kume se unió al grupo y Elixiana continuó. Cuando llegué a estas montañas, yo era apenas una joven solitaria en busca de conocimiento. La fortuna me deparó privilegios tan grandes como los de aprender de los espíritus del bosque, del viento, de las hadas y también de las amazonas que un día aparecieron para instruirme sobre el poder femenino, la influencia de la luna y la sabiduría de los dragones. ¿Sobre los dragones? Kume no pudo resistirse a interrumpir. Así es, ellas saben mucho sobre los dragones, pues ellas los cabalgaban. Fueron los únicos jinetes de dragones que se conocieron en la historia del Andekam. Su alianza era firme. Guerreras y dragones eran inseparables, sobre todo en la lucha. Pero esos tiempos también quedaron lejos. Al igual que todas las culturas antiguas, por algún motivo desconocido, las amazonas perdieron gran parte de las costumbres y del conocimiento de sus ancestros y se unieron en el misterio. Nada pudo sorprender más a Kume que esa noticia, y nada podía disparar tanto su imaginación, así que se puso a hacer unos dibujos rápidos. ¿Dónde viven ahora?, preguntó Nanku. Hay sitios ocultos en el interior de estas montañas donde pueblos enteros podrían vivir durante siglos sin ser hallados. Otra pregunta quedó dando vueltas en la cabeza de Nanku. ¿Y por qué ahora vuelven? Pero la vieja hechicera ya se había ido de ahí para contestarla. Había avanzado por la galería y ahora estaba parada en el medio de un gran recinto circular, mirando un montón de rocas dispersas. En el suelo había una gran rueda de piedra labrada con símbolos. Estaba rota e incompleta y aparentemente las rocas dispersas eran las partes que faltaban. Al entrar, los mapuks se quedaron sorprendidos por la solemnidad del lugar. En las paredes del recinto había unas escrituras en lenguaje raucán que seguían la forma circular en una sola línea como una serpiente que se muerde la cola. Siempre he soñado con descifrar estas escrituras y reconstruir este disco, dijo Elixiana, suspirando, y un rasgo de fragilidad se hizo sensible en su rostro. Reconstruir discos de piedra siempre ha sido nuestra especialidad, ¿no es así, hijo?, bromeó Nanku, y de inmediato padre e hijo se pusieron a seleccionar las piedras. Isala y Anaciel prepararon arcilla con agua para usar como pegamento. Muchos trozos eran grandes y pesados y tuvieron que ser movidos entre todos. Kume analizaba las formas de las piedras y los fragmentos de dibujos que contenían y sin mucho esfuerzo iba descubriendo el orden que debían recobrar. Su alma de artista parecía darle esa capacidad. Al mismo tiempo, Nanku disfrutaba mucho reparando cosas rotas, así que la tarea mantuvo ocupada a la familia Mapuk casi todo el día. A la mañana siguiente, los trozos de disco que habían estado dispersos durante tanto tiempo habían recuperado su lugar. «Faltan algunas piezas que no están por ningún lado», dijo Nanku. «Es todo lo que se podía hacer, Elixiana. Han hecho un excelente trabajo». La hechicera estaba emocionada al ver cumplido su viejo deseo. «Podríamos decir que ahora
Ya hay una participación de los Mapuk en esta galería, ¿no?, susurró Anaciel al oído de su hijo. El disco de piedra tenía un laborioso y bello diseño labrado en relieve, con símbolos y figuras que partían de una especie de cruz en el centro. «Estas son las 4 direcciones», dijo la hechicera señalándolas con su bastón. «Las 4 partes del universo. Y la escritura en las paredes se lee girando de derecha a izquierda». Para demostrarlo, ella misma se ubicó en el centro de la rueda y giró, deteniéndose ceremoniosamente en cada uno de los puntos cardinales. Y Sala se subió a su lado y comenzó a hacerle preguntas. Kume ya había copiado en su cuaderno las escrituras de las paredes y estaba acabando de dibujar el disco completo, como si no le faltara ninguna pieza. Al terminarlo, se dio cuenta de algo. «Mira estos puntos que se disponen en círculo, Elixiana. Son 13», dijo esperando una reacción de la hechicera. «Los 13 meses lunares», exclamó ella. «Es un antiguo calendario». «Sí, aunque creo que es más que eso», respondió él mirando los dibujos de su cuaderno. «Pero no sé qué más». Las figuras no podían ser solo decorativas. Los signos eran muchos. 20 alrededor de las 13 lunas, varios grabados de animales, otros símbolos que seguramente eran escrituras. Con toda la fuerza de su alma, Kume deseó tener la capacidad de poder leerlas. Esa tarde el viento soplaba con insistencia en la montaña y todos prefirieron quedarse en la cueva charlando, preparando comida o admirando la obra de arte. Kume dibujaba a un grupo de walús corriendo, pues la escena del día anterior se le había quedado en la cabeza. Los walús eran bestias semihumanas que doblaban en altura a un hombre mapuk, con brazos tan fuertes y grandes que a menudo los apoyaban en el suelo al caminar. Su cara recordaba un poco a las grandes nutrias de los pantanos, aunque no estaban recubiertos de pelo, sino que más bien parecían tener piel de sapo. Al menos así los dibujó el niño. Unas grandes placas rígidas les cubrían la cabeza y los hombros a modo de armadura que formaban parte de su propia piel. Eran como la coraza de un armadillo, con color y forma. Además de esto, llevaban unas vestimentas hechas de tiras de cuero, trenzadas en bellas y complejas tramas. Son prendas muy bien diseñadas para estar hechas por criaturas sin inteligencia, como dicen los Wiccasis, pensó Kume. De pronto, un sonido peculiar le llamó la atención. Era un tintineo que provenía de un rincón donde habría una gran roca hueca llena de agua que se usaba para las tareas de la cocina y donde al mismo tiempo algunas hierbas y flores eran mantenidas verdes. El ruido era provocado por un grupo de cristales de cuarzo que inexplicablemente flotaban en el agua y se golpeaban entre sí. La machi se acercó a mirar y el golpeteo de las piedras pareció alterarla. Luego salió a la montaña con prisa y en silencio. Kume la siguió. Avanzaron por un pequeño prado que la primavera había tapizado de flores amarillas, hasta que ella se detuvo con su cara al viento, como escuchándolo o como olfateándolo. Kume no podía notar nada inusual. «¿Qué pasa, Elixiana? ¿Has oído algo?», preguntó. «Amomaritú», exclamó ella en una extraña lengua, con su bastón en alto. La hechicera abrió los ojos y miró al cielo justo en el momento en que una gran mole blanca aterrizó a sus espaldas. Era Hobsbawm. «Hechicera humana, te he llamado para alertarte», habló el dragón, y Kume, estremecido, no supo si huir o correr a abrazarlo. «Un grupo de dragones rojos andan por aquí. Llegan del norte y están muy alterados. Causarán problemas. Así que permanezcan alertas». Al decir esto, miró a Kume
y luego se elevó de un salto poniéndose en manos del viento que en un instante se lo llevó lejos. Había algo de cordialidad en esa mirada, pensó el niño. Estoy seguro. No es justo que no hayamos podido ver al dragón, se quejó Isala cuando Kume les contó lo sucedido. Los tuvo que consolar diciéndoles que tendrían más oportunidades para conocerlos. Les habló de su formidable belleza y de su tamaño. Contó 40 pasos y los marcó con 2 piedras en el suelo diciendo: «Así de grande es Housling». Luego los llevó a ver los cuarzos que habían hecho la señal sonora, pero los cristales descansaban en el fondo del agua sin rastro de tener vida propia. Esa noche los Pewens y el Ixiana conversaban alrededor del fuego en el exterior de la cueva, cuando unas largas lenguas de fuego se encendieron en el cielo acercándose velozmente hacia ellos. «¡Estrellas fugaces!», gritó Anaciel en su primera reacción. Pero pronto todos se dieron cuenta de que se trataba del ataque de 2 dragones rojos. Corrieron con desesperación hasta la cueva y lograron ponerse a salvo. Todos, excepto Isala, que quedó acurrucada en el hueco de una gran roca cercana a la entrada. Un grito agudo estremeció la noche y resonó dentro de la cueva. Fue en ese momento cuando todos notaron con pavor que faltaba la niña. «¡Isala!», gritó Nankú y salió con la misma urgencia con la que había entrado. Vio con alivio que su hija estaba cobijada en la roca y que el quejido había sido de uno de los guanacos que no había podido huir de un dragón. Pero no tuvo tiempo para lamentarlo, pues la otra bestia roja se abalanzaba sobre él. Volvió a correr hacia la cueva y el dragón se estrelló tras él contra las rocas de la entrada. «¡Hija, no te muevas de ahí!», gritó. «Isala está a salvo en un agujero», se apresuró a informar a Anaciel y a Kume. Una llama tremenda entró en la cueva y los obligó a retroceder. La bestia estaba intentando meter su enorme cabeza, pero sus cuernos se lo impedían. En esa lucha estaba cuando algo muy pesado le cayó encima. Desde su escondrijo, Isala vio al dragón retrocederse y pensó que le había caído una roca, pero se dio cuenta que no lo era cuando la supuesta roca adoptó una posición de defensa. «¡Una amazona!», exclamó, y sus esperanzas resucitaron. El dragón había recibido un golpe fuerte y certero, pero aún así pudo girarse para replicar a su atacante y lo hizo con una mortífera llamarada. Lo que vio Isala a continuación le resultó difícil de creer, pues la guerrera permaneció inmóvil dentro de las llamas apenas protegidas por su escudo. Cuando la ráfaga de fuego cesó, hasta el dragón parecía sorprendido de ver a la mujer intacta. Su sorpresa aumentó cuando le cayeron encima otras 2 amazonas que los golpearon con la parte trasera de sus lanzas y sus pies al mismo tiempo. El rugido fue tan atroz que en la cueva todos se estremecieron. «¡Isala!», volvió a gritar Nankú y ya no pudo contenerse más. Sin pensar en su propia seguridad salió de la cueva y en lugar de ver al dragón feroz y amenazante, lo vio tambaleante y dolorido, huyendo hacia el cielo. La otra bestia chilló en la noche, lanzándose en un nuevo ataque. Las amazonas llamaron su atención agitando sus lanzas y corriendo montaña abajo. En la oscuridad, los dragones las veían como si estuvieran en pleno día gracias a su visión nocturna y se alejaron tras ellas. Isala salió de su refugio y se abrazó con su padre, y enseguida entraron en la cueva con los demás. Anaciel había revivido los desagradables momentos de la desaparición de Kume y estaba empezando a pensar igual que los Wincasi con respecto a los dragones. A la mañana siguiente, cuando todos
se levantaron, Elixiana seguía despierta. Había pasado la noche observando un sinfín de cuarzos, quemando hierbas y humeando plumas de águila. Al amanecer, la había encontrado en un arroyo consultando con el agua y escuchando con atención el susurro de las primeras brisas del día. Quería descubrir la razón de esos ataques y buscaba las respuestas del modo que siempre lo habían hecho los hechiceros. «Algo muy raro está pasando en todo el Andecam», dijo. Y Salah, aún intranquila por el recuerdo de los dragones y el guanaco, se le acercó. Elixiana continuó hablando. «En el reflejo del arroyo vi más dragones rojos volando por estas montañas sobre los lagos, entre los restos de las culturas del pasado y las aldeas de las culturas del presente. Traían una furia que no pertenece a este lugar». En la imaginación de Kume, aquellas palabras crearon una escena muy real. «¿De dónde vienen esos dragones, Elixiana?», preguntó. «Los rojos son dragones de fuego y viven lejos de aquí, en los volcanes del norte». Pocas veces había visto alguno. No son sociables y mucho menos con los humanos. El niño quiso saber más sobre los diferentes tipos de dragones, así que desayunaron hablando sobre los rojos, los verdes, los de tierra, los de agua, sin dejar de alabar el delicioso pan de trigo recién hecho por Anaciel. «¿Y los blancos?», preguntó Kume. «Los dragones blancos son una dichosa rareza», dijo Elixiana. «Aparecen con una misteriosa periodicidad, como si pertenecieran a un linaje único con la misión de hacer evolucionar la especie». Esas palabras resultaron un poco difíciles para Kume, pero Isala se ocupó de explicárselas. Con tantos estímulos el niño tuvo que ponerse a dibujar urgentemente. Entre otras cosas, dibujó un walú con un sombrero de flores para animar a su hermana, que no paró de reír en toda la tarde. «¡Eres un sinvergüenza!», le dijo ella. Durante el resto del día salieron poco al exterior y cuando lo hacían miraban los alrededores con precaución. Prepararon los guanacos y empezaron a pensar en el viaje de regreso. El riesgo del camino iba a ser inevitable, pero ahora sabían que tendrían una protección secreta. La despedida de Elixiana fue emotiva. Querían volver a verla cuando toda la situación se apaciguara y desearon que eso sucediera pronto. Isala había encontrado en la hechicera a una maestra de la magia de quien tenía muchas cosas por aprender. Afortunadamente, no hubo incidentes en el viaje de regreso de los Pewens. Cuando el lago lunar ya estaba a la vista y la ciudad de Nadmirnas se encontraba solo media jornada de camino, Isala vio a 3 guerreras amazonas agazapadas sobre las rocas, como pumas en actitud de vigilancia. Le pareció que estaban despidiéndose. «Nos han acompañado todo el camino, ¿verdad?», le preguntó Anaciel. «Sí, madre, todo el camino», respondió Isala emocionada. Les agradeció de la misma manera con la que solía agradecer al fuego. Al llegar a Nadmirnas, todo contacto con la magia desapareció. La gran ciudad estaba tan alterada como la habían visto en el viaje de ida. Sus habitantes estaban intranquilos, pues habían sufrido un ataque de dragones, y las noticias de que otras criaturas acechaban tanto por las montañas Aina como por las Muluin los mantenían en permanente tensión. El dueño de la posada, el señor Kirken, puso a la familia Mapuk al corriente de las últimas noticias al respecto. «Los cazadores Wincasi han abatido a un gran dragón rojo no muy lejos de aquí», dijo.
Ahora mismo andan por las montañas, detrás de la estela de otros dragones buscando su fortuna o su desgracia. Por primera vez Kume tuvo real conciencia de que los Wincasis no harían diferencias entre un dragón rojo o Hobsbawm si se lo encontraran en las montañas. Él sabrá cuidarse, pensó, pero eso no lo tranquilizó mucho. A pesar de la extraña situación que se vivía en la ciudad, Kaipo mantenía su buen ánimo y se alegró mucho al ver a sus amigos otra vez. Y al día siguiente, cuando reemprendieron el viaje hacia la aldea Mapuk, él los acompañó un buen rato por el camino. Los niños le contaron todo lo que habían visto y vivido, pero sobre todo le hablaron de las Amazonas, conscientes del interés que el joven tenía por las diosas de la naturaleza. Sin embargo, las Amazonas no son hadas ni espíritus, dijo Isala. Son mujeres muy reales, de carne y hueso, muy fuertes y bellas. ¿De veras? Kaipo se sorprendió. Pues eso no está nada mal. El enamoradizo corazón del joven se iluminó con un sentimiento especial. Prometo escribir poemas y canciones en honor a aquellas entrañables y legendarias guerreras, dijo.